Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de termostatos, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá? Termostato. Mal llamado también automático, ¿está claro? El termostato, ahora vamos a ver, se va a encargar básicamente de poner en marcha el compresor o apagarlo cuando sea el momento, ¿sí? En el caso de las heladeras convencionales o los freezer y todo ese tipo de aparatos, el termostato este normalmente va a encontrarse, lo van a ver adentro de la heladera cuando abren la puerta, sobre un costado, siempre ahí al costado de la luz, y tiene una perillita, en este caso algo así como esta, o hay algunos que tienen una rueda que es un poco más grande, que tiene números, normalmente del 0 al 7, ¿sí? Y con esto básicamente lo que se regula es la temperatura de trabajo de la heladera, qué temperatura yo quiero que mantenga la heladera dentro del espacio refrigerado, ¿sí? El termostato lo vamos a ver, no es ni más ni menos que un interruptor, ¿sí? Es una llave. Esto prende y apaga el motor, no hace más nada que eso, pero lo hace, como el nombre hace alusión, por ahí de manera automática cuando se alcanza una determinada temperatura, ¿sí? O sea que es un interruptor que se acciona por temperatura. Ahora vamos a ver cómo funciona eso, ¿sí? Primero que nada, igual de todas formas, vamos a ver cómo funciona un interruptor, ¿sí? Porque hasta ahora no vimos eso. Acá tengo, por ejemplo, este. Este es uno de los tantos que puede haber. Si es una llave, esto es una tecla. Como si fuera una tecla de luz, exactamente la misma cosa, ¿está bien? Una entrada, una salida, ¿sí? Un interruptor lo que va a hacer es abrir el circuito eléctrico, ¿sí? Es como cortar el cable con un alicate, básicamente. Entonces, en un punto el interruptor va a estar abierto, como está ahora que dice 0. Ahí no va a haber paso de corriente por acá. Y cuando el interruptor se cierra, habilita el paso de corriente y lo que sea que estemos comandando va a ponerse en marcha. Un termostato hace exactamente esto mismo que hace esta llave, ¿está bien? Hace exactamente eso, cierra un contacto o lo abre para que este compresor se ponga en marcha o se apague. La única diferencia es que esto, por ejemplo, es un interruptor manual, yo lo tengo que accionar manualmente, y el contacto que hay acá adentro se va a accionar relativamente automáticamente hablando, por un tema de temperatura que se va a registrar mediante este bulbo capilar sensor que tienen acá. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, fíjense, lo que vamos a hacer ahora, en primera medida, es esto. Yo voy a conectar este compresor, por ejemplo, de esta forma como está acá en esta gráfica, ¿sí? El neutral va a ir directamente al esquema de arranque del motor, donde está ahí el relé y el térmico, ¿sí? O sea, uno va a ir directo y la fase, el que es fase, va a pasar por la llave esta que estamos diciendo y después de la llave va a llegar acá al compresor, ¿se entiende? O sea, esto va a ser así. En este cable que tenemos acá, vamos a enchufar, vamos a repasar un poquito lo básico de la electricidad, ¿sí? Acá adentro yo tenía dos y un tercero de tierra. La fase, fíjense en que es el marrón, yo la voy a estar conectando a la llave y la salida de la llave, ven, vengo al compresor en ese punto. El neutro, que está designado como un celeste, ¿sí? Viene del cable y va directamente al motor sin ningún tipo de interrupción, ¿sí? Tal cual como está acá en el ejemplo. El neutro va directo al motor y la fase va a pasar por la llave y después recién va a ir el motor. Si la llave está abierta, por ejemplo, la tensión no va a llegar al motor y por lo tanto no va a haber circulación de corriente, ¿sí? Ahora cuando la llave esté cerrada, el motor se va a poner en marcha. Bien, ahora tengo la llave yo, por ejemplo, en posición de apagado, de off. Y voy a enchufar ahora el cable acá. Ahí está enchufado. El motor no funciona. Si yo acciono ahora, por ejemplo, la llave esta y cierro el circuito, ¿ven? Ahí está. Ahí se puso en marcha el motorcito. ¿Sí? Si yo toco acá de vuelta, ahí automáticamente se apaga. No hay ningún misterio acá. Esto es como prender y apagar una lamparita, ¿sí? La única diferencia es que estamos poniendo en marcha o no un motor. Exactamente igual. Si acá en este punto hubiera una lámpara, la situación sería exactamente igual. Se prendería o se apagara la lámpara esa. Ahora bien, si fuera el caso del motor de la heladera, esto quizás no es lo más lógico. Yo no podría estar prendiendo el motor manualmente así para que la heladera enfríe y después de un determinado tiempo, ahí yo tendría que intervenir con algún tipo de termómetro para ver la temperatura interna y
cuando se alcanza esa temperatura debería yo acordarme ir y apagarla, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando la heladera se apague, o el compresor se apague, mejor dicho, la temperatura que yo había logrado bajar, ahora va a empezar a subir, ¿sí? No existe eso, no existe que la temperatura baja y se queda ahí para siempre, no. Automáticamente que el compresor se apaga, la temperatura, tarde o temprano va a empezar a subir, ¿sí? La velocidad con la cual se incrementa la temperatura tiene que ver con algunos factores que ahora vamos a ver, pero indefectiblemente la temperatura va a aumentar. Entonces, ¿qué pasa? Si la temperatura empieza a subir adentro, yo tendría que ir de vuelta y encender el compresor. Una vez que ya enfrió lo suficiente, debería volver a apagarlo. Y así debería estar todo el tiempo para lograr mantener dentro del espacio que yo quiero enfriar siempre una temperatura relativamente constante, ¿sí? Que no enfríe ni demasiado, pero que tampoco la temperatura sea muy alta. Entonces debería prender y apagar el compresor para mantener siempre un nivel de temperatura determinado. Bueno, eso lo va a hacer este elemento que está acá. De eso se va a encargar el termostato, que incluso yo tengo la posibilidad de regular, ¿sí?, la temperatura a la cual yo quiero que realmente el compresor se apague y se prenda, ¿sí? Un interruptor yo prendo y apago, pero en este caso yo puedo decidir mínimamente en qué momento de temperatura quiero que eso suceda, ¿sí? O sea, el termostato también, incluso más allá de prender y apagar, tiene la posibilidad de regular a qué temperatura se tiene casualmente que prender y apagar el motor. Bueno, bien, para entender cómo funciona el termostato, tenemos que medio que repasar algo que ya veníamos hablando hace un tiempo, ¿sí? La presión de un gas, dijimos nosotros, tiene básicamente relación con la temperatura a la cual está expuesto. Fíjense en esto. Yo ahora acá fabriqué esta cosa con un filtro viejo, ¿sí? Esto en la punta está sellado ahora. Acá tiene un capilar donde está conectada esta manguera, ¿sí? Y la manguera está conectada a este manómetro ahora, ¿sí? Esto quiere decir que ahora esta cosa está midiendo el manómetro ahora, que tiene 65 psi de presión acá adentro. Esto tiene gas guardado a 65 psi. Ahora bien, si este gas en cuestión se calienta o se enfría, ¿sí?, esta presión debería bajar. Si yo caliento esto, esta presión debería aumentar, y si esto por el contrario yo lo enfrío, este número que está acá debería disminuir, ¿sí? La cantidad de gas que hay acá adentro va a ser siempre la misma, está claro, pero como el gas reacciona con la temperatura, la presión puede ser variable, ¿sí? Si yo esto lo caliento, ¿sí?, en este caso con la mano no voy a lograr demasiado, pero si lo pongo por ejemplo al fuego o lo que sea, la presión debería aumentar. Y por lo contrario, si lo enfrío, fíjense ahí, mirá, está variando apenas, ya varió 1 libra, ¿sí?, con que lo tengo agarrado con la mano. ¿Ven? Ahí fue a 66. Y si lo enfrío, debería pasar exactamente lo contrario. Ese número debería disminuir. ¿Está claro? Tengamos en cuenta que esto es un recipiente que es rígido, ¿sí? Si esto fuera flexible, si fuera de goma, por decirlo de alguna manera, como un globo, esto ahora estaría inflado. Y si yo lo enfrío como para que baje la presión, debería tender a desinflarse y después volver a inflarse cuando la presión aumente. Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿sí? Acá tengo un cilindro con refrigerante que voy a usar ahora para enfriar esto. Y simultáneamente podamos ver, a medida que lo enfriamos, qué es lo que sucede con esa presión que está acá, ¿sí? Vamos a verlo ahora. Vamos a invertir el envase para que salga el líquido, ¿sí? Y vamos a hacer la prueba. Ahí está invertido el cilindro y vamos a esperar que salga el líquido por la manguera y vamos a hacer el pequeño experimento. Ahí está, fíjense. Ahí yo voy a enfriar esto. Fíjense en la aguja ahí, el número. ¿Ven cómo baja? 52, 50, ¿sí? Estamos en 66, ¿sí? 40, 30, ¿ven? Muy rápido. Ahora lo dejamos de enfriar, ¿sí? Lo dejamos de enfriar. Cargamos el envase. ¿Sí? Fíjense en dónde quedó. 26 psi, 27. Ahora se va a empezar a calentar, de hecho, ¿sí? Porque ya lo dejé de enfriar. Va a empezar a calentarse, por ende, esta presión debería empezar a subir, ¿sí? Fíjense, ahí ya está subiendo, temperatura ambiente. Es como les dije recién, ¿sí? Si esto fuera de goma o de caucho, ahora estaría como desinflado. Y a medida que ahora se empieza a calentar y la presión empieza a subir, debería empezar a
reinflarse nuevamente. Si yo le aplico más calor, va a ser más notorio el aumento, ¿sí? Si yo ahora lo agarro, ¿ven? Ahí, fíjense cómo sube más rápido, ¿ven? ¿Sí? Ahí es más notorio todavía, ¿sí? O sea que, acá lo que estamos demostrando básicamente es que la presión es variable por temperatura, ¿sí? Acá queda demostrado que realmente la presión varía cuando la temperatura se modifica, ¿sí? Eso quiero que les quede bien claro, que lo entiendan así, ¿sí? Porque tiene mucho que ver esto que están viendo acá, ahora van a ver con el funcionamiento del termostato, ¿sí? El termostato se basa en este concepto, de que la presión del gas aumenta o disminuye dependiendo de la temperatura. Bueno, bien, vamos a tratar de mostrarlo de esta forma, ¿sí? El termostato físicamente tiene esta forma que está acá, ¿sí? Es esto. Esto uno normalmente no lo ve de esta forma porque está dentro de un receptáculo plástico, ¿sí? Y lo único que ve uno normalmente es la perillita, pero atrás de la perilla y en la cajita esa donde está, ahí en un costado, adentro de la heladera, lo que hay es este aparatito, ¿sí? La mayoría todos tienen la misma forma, ¿sí? Físicamente son todos muy parecidos. Ven, acá hay otro, ¿sí? Este es igual. Acá tengo otro, ¿sí? Misma cosa también, ¿sí? Muy similar, ¿sí? Bueno, el tema es el siguiente. El termostato tiene un control acá, que es una ruedita por la cual yo puedo ajustar la temperatura, que sería este control que está acá arriba. Ahora vamos a ver. Ese control trabaja sobre un resorte. Lo que hace el control ese simplemente es presionar o aflojar un resorte que hay acá adentro. Acá abajo, en la parte de abajo, hay un receptáculo, que es esto, ¿sí? Es este que está acá. Es esta parte, ¿sí? Esto que está ahí. Que la parte de abajo se ve como si fuera un tanquecito, esto que está acá, que sería esta parte. Lo que ustedes están viendo es esta parte, esto es redondo, ¿está bien? Y el tanquecito tiene comunicado un tubo capilar, ¿sí? Que es este que sale de acá. Este capilar que estamos viendo ahí, ¿ven? Este capilar, que es todo este que está acá enroscado, ¿está bien? Y la punta del capilar, fíjense en que la punta del capilar acá, ahí, la puntita, esa puntita está sellada, ¿sí? Que sería esta puntita que está acá. Quiere decir que adentro del capilar y adentro de este elemento, que está acá, la parte de atrás, que la que estamos viendo es esta, ahí adentro hay gas guardado, ¿sí? Hay gas a presión como eso que vimos recién en el pequeño experimento que hicimos, ¿sí? Lo que estamos viendo acá solamente es la parte de abajo de esto, que sería esta. Pero adentro, el termostato, ese tanquecito sigue y después tiene una parte que es de cobre toda, obviamente, y es como un fuelle. ¿Qué quiere decir eso? Que esto tiene la capacidad de expandirse o achicarse. Hay una parte acá que tiene todo este trabajo, que se fuera como una especie de acordeón, para que me entiendan, que dependiendo de la presión que haya acá adentro, si acá la presión aumenta, esto tiene capacidad de inflamarse, y si la presión disminuye, esto tiene capacidad de contraerse. Distinto a lo que sucedía recién con eso que hicimos, ¿sí? Lo que hicimos recién, el elemento donde estaba acumulado el gas era rígido, ¿está bien? No iba a ir a ningún lado, pero esto tiene capacidad de hincharse o deshincharse en función de la presión que haya acá adentro, ¿sí? Y encima, acá arriba, todo el tiempo hay un resorte que está haciendo fuerza hacia abajo de este elemento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el resorte que está acá arriba todo el tiempo ejerce fuerza en esta dirección. Y la presión del gas que hay guardada acá ejerce fuerza en el sentido contrario. O sea que hay dos fuerzas acá que continuamente se están enfrentando. La del resorte que quiere vencer para abajo y la del gas que está acá que quiere inflar para arriba. Entonces, en algún punto, la presión esta que hay acá adentro puede ser mayor a la presión que hace el resorte. Entonces, en ese caso, este conjunto va a expandirse, va a ganarle al resorte y se va a mover esta pieza que estamos viendo acá para arriba. Ahora vamos a ver. Y, por el contrario, si la presión interna que hay acá disminuye, ahora sí el resorte, que estaba todo el tiempo haciendo fuerza acá, va a vencer esto hacia abajo, ¿sí? Y con eso se va todo este mecanismo que hay acá, ahora veremos, todo este mecanismo va a irse hacia abajo. ¿Qué es lo que se mueve cuando esto se mueve hacia arriba y hacia abajo? Se mueve básicamente esto que está acá, hay una placa acá adentro, esto es todo muy... es todo miniatura, ¿sí? Lo que hay acá. Yo lo estoy tratando de dibujar de la menor manera posible, de la mejor manera para que se entienda, ¿sí? Pero lo que sucede es lo siguiente. Hay una plaquita acá con un platino, o sea, dos contactos, y después fíjense, yo acá afuera, lo que tengo, acá, en esta parte, son dos contactitos, ¿sí? Tengo uno ahí
y tengo otro acá, ¿sí? Que serían como los dos contactitos que vimos recién de la llave, ¿está claro? Bueno, esos dos contactitos, por ejemplo, serían estos puntos que yo dibujé acá. ¿Qué quiere decir? Que acá voy a entrar con la alimentación eléctrica como hicimos recién con la tecla, hasta ahí, y por acá voy a salir con la alimentación eléctrica al compresor. El cable neutral va a ir directo como exactamente lo que hicimos recién con la tecla, ¿sí? El neutro va derecho y la fase va a pasar, en este caso, por el interruptor del termostato, que sería la llave. Ahora, si esto está hacia abajo, así, acá se dice que el circuito está abierto, que no hay contacto en ese punto. Ahora, si esto, por ejemplo, toda esta parte que tenemos acá, esto se calienta, como vimos recién, esto se calienta y empieza a aumentar la presión de esta cosa que está acá adentro, esto va a tender a generar cada vez más presión hacia arriba, cada vez más ser más alta, y va a vencer al resorte este, ¿sí? Y todo este elemento va a irse para arriba. ¿Qué quiere decir? Que esto va a quedar así. Acá se va a producir un cierre de contacto en este punto, ahí. ¿Está bien? Cuando esto se vaya para arriba. Ahora, ¿qué va a pasar en ese momento? Bueno, yo todo el tiempo tenía electricidad en uno de los puntos de contacto. Ahora, cuando el contacto se cierre, la tensión va a llegar al compresor, el circuito va a cerrarse y va a empezar a circular corriente acá. El compresor se va a poner en marcha. Se supone que si el sistema funciona bien y el compresor realmente enfría y todo eso, cuando empieza a circular refrigerante por acá, por lo que sería el evaporador, ¿está bien? Este tipo de termostato, me olvidé mencionar eso, este tipo de termostatos son termostatos que se llaman de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que el bulbo sensible, o sea la punta esta del capilar, va apoyada sobre el evaporador, va agarrada, esto no hay tecnología, ¿está bien? Va agarrado a la punta esta que está acá, esto, va agarrado con dos tornillitos, con una chapita, y lo mantiene todo el tiempo ahí sobre el evaporador. Si es una heladera con freezer, por ejemplo, lo que se mide es la temperatura del evaporador secundario, de la parte de abajo, de la parte de la heladera, ¿está bien? Siempre se ubica, de hecho, al final del circuito de refrigeración, el bulbo del termostato. Entonces, atrás, en el fondo de la heladera, sea una placa de evaporadora estática, de las que se ven, las que están a la vista, o esté atrás del plástico, va a haber siempre una plaquita con un tornillo o una chapita que mantenga el bulbo sobre la serpentina esa pegada ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esto empieza a enfriarse, ¿sí? Y el enfriamiento llega a esta parte donde está puesto el termostato, ahí se va a empezar a enfriar esta zona y va a empezar a perder presión toda la precarga de gas que hay acá. Esto va a empezar de a poco a disminuir la presión. Ahora, ¿qué sucede en ese punto? Cuando esto empieza a perder presión, ¿está bien? El resorte, que todo el tiempo está haciendo fuerza acá arriba, va a empezar a empujar esto para abajo, porque esto ahora, como se está enfriando, la presión está disminuyendo y ahí el resorte este va a ganarle. Cuando llegue a cierto nivel, este contacto va a llegar a un momento que va a caer a cierto punto que se va a despegar de acá y el contacto se va a abrir. Ahí en ese caso va a apagarse el motor, ¿está claro? Ahora bien, una vez que el motor se apague, va a pasar lo que estamos diciendo recién. La temperatura lentamente va a empezar a aumentar, la presión esta va a empezar también a aumentar y el contacto va a ir hacia arriba y va a cerrar el contacto en ese punto para poner en marcha el compresor nuevamente. ¿Está claro? Ahora voy a tratar de mostrarles qué es lo que genera esta fuelle que hay acá con este elemento que tengo acá. Fíjense. Esto también es un termostato, esto ya lo veremos más adelante, pero fíjense que esto no tiene contactos ni nada, ¿sí? Esto es una compuerta, es un damper, así se llama en realidad, es una compuerta termostática, accionada por temperatura, esto que está acá, es una compuerta. ¿Ven? Esto si yo lo muevo con la mano, ahora sí, fíjense, ¿ven? Esto tiene este movimiento, así, pero cuando lo suelto, ¿ven? Se vuelve, ¿está claro? Bueno. Esto lo que hace en su momento es cerrar el paso de aire en una heladera de esas que son tipo no frost y cuando ya está la temperatura lograda, esto cierra un paso de aire, bloquea un conducto y después cuando hace falta lo vuelve a abrir. Y esto lo hace con un mecanismo similar a esto que estamos diciendo, similar no, igual, ¿está bien? Allá adentro, acá es medio imposible de verlo, ¿sí? Pero allá adentro hay un resorte, allá muy allá atrás, ¿sí? Allá adentro hay un resorte que se llega a ver ahí. Y ahí abajo, muy chiquitito, muy chiquitito, en la parte baja, voy a tratar de marcarlo con algo, está la parte de arriba del fuellecito este que
les estoy mostrando, ¿sí? O sea, sería ahí donde se ve el cobre ese, que se ve como una moneda de cobre ahí adentro. Bueno, esa parte es, casualmente, eso que se ve ahí, sería la parte esta, de acá arriba, ¿está bien? Y del otro lado está el resorte haciendo fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir ahora? Fíjense, ahora este diafragma que está ahí, está con mucha presión porque, fíjense que mantiene esto hacia arriba. Si yo ahora lo quiero vencer para abajo, ¿ven? Yo lo empujo para abajo, ¿ven? Ahí venzo la presión del gas que está ahí abajo, ¿sí? Ayudado por el resortito de arriba, pero cuando lo suelto, como ahora está muy caliente, la parte que tiene el gas, o sea la parte esa que tiene el gas está muy caliente, empuja automáticamente esto para arriba. Ahora, fíjense que el capilar que tiene acá, está unido a esta punta, ¿ven? Que también hay gas acumulado acá sellado. Si yo ahora enfrío esto, como hicimos recién con el manómetro, la presión de acá, del gas que tengo acumulado, debería bajar y el resorte que está ahí arriba, en ese punto, debería empujar el diafragmita que está ahí con el gas y vencerlo. O sea, debería suceder automáticamente esto, debería esto moverse solo así hacia abajo, ¿sí? Solo no, lo está empujando el resorte, pero como lo que hay abajo ahora no va a tener presión, no va a imponer ninguna resistencia y esto va a moverse de esta manera. Después, cuando yo deje de enfriarlo y se vuelva a calentar, de a poco va a empezar otra vez a subir de esta forma, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo ahora para que lo podamos ver. Bueno, bien, a ver, acá lo tenemos, ¿sí? Y vamos a enfriar ahora esta parte que es donde está el gas guardado, ¿sí? Vamos a proceder con la manguera. Y fíjense cuando yo lo enfrío, fíjense en lo que pasa con el damper, ¿sí? Fíjense en esto, el movimiento que va a hacer esto cuando yo lo enfrío, ¿sí? Vamos a enfriar ahí, fíjense, ¿ven? ¡Tuc! Automáticamente se cierra. Yo lo dejo de enfriar y ahora lentamente va a empezar a volver a la posición inicial. De hecho, si lo caliento con la mano, fíjense, a ver cómo de a poco empieza a ponerse otra vez vertical, ¿sí? Muy lentamente. Todavía está muy frío. Ahí, muy despacito, ven, ahí otra vez se va poniendo otra vez vertical. ¿Ven? Yo lo enfrié violentamente, se retrajo muy rápido, ¿sí? Y ahora lentamente lo estoy calentando, estoy generando presión ahí adentro y otra vez el diafragma está hinchando y está abriendo esto. De la misma forma que esto se está moviendo o que se movió recién, se mueve lo que vimos en el otro caso del diagrama, se va a mover el sistemita que tiene para abrir el contacto, ¿sí? Es como si esto tocara un pulsador o lo abriera, ¿sí? O sea, funciona exactamente igual el termostato que estamos diciendo, ¿sí? De hecho, eso que está ahí, todo este conjunto, eso es el elemento termostático. En este caso, esto lo está utilizando para mover esta compuerta, y en el caso del ejemplo que nosotros estamos viendo recién, o sea, en este de acá, en el caso de este ejemplo, estamos usando el elemento termostático para abrir y cerrar ese contacto que está ahí. Así es básicamente como funciona un termostato, ¿sí? Un termostato de este tipo, ¿sí? Esa es la manera. Después la otra posibilidad que existe, la otra posibilidad que hay, que tiene el usuario, es el ajuste de este control, ¿sí? Que es la perilla que está ahí que yo les digo, ¿sí? La que ustedes tienen a mano para manipular en el interior de la heladera. Esto normalmente va a estar graduado, a veces dice máximo, medio o mínimo, o si no tiene una escala numérica del 0 al 7, donde 0 es apagado, el 1 por ejemplo es la condición de menos frío entre comillas, y el 7 sería el máximo donde hay más frío o, dicho como corresponde, donde hay menos temperatura. Para lograr menos temperatura, cuando uno la pone al 7, la pone al máximo, es para lograr en el interior una temperatura más baja, ¿sí? Y los termostatos que dicen máximo, medio y mínimo, obviamente, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? El máximo en ese caso es la condición de más baja temperatura o más enfriamiento, y el mínimo, ahí van a lograr una temperatura un poco más alta. Entonces, el usuario, cuando mueve este control, ¿sí? Lo único que está haciendo cuando mueve este control es variar la tensión de este resorte. Lo va a poner el resorte este más apretado
o más suelto. ¿Cómo funciona esto? A ver, si yo pongo por ejemplo este resorte, le doy más presión, giro el comando de forma tal de tener el resorte más presionado, lo que va a suceder acá es lo siguiente. Apenas baje mínimamente la presión de esto, como el resorte ahora está bajo una presión mayor, apenas baje un poquito la presión de esto, el resorte va a ganarle y el contacto se va a abrir. Entonces, eso significa que cuando el resorte está con la mayor tensión posible, esa es la condición acá de mínimo enfriamiento. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que esto apenas se enfría un poquito la heladera, ya el termostato va a mandar a apagar el compresor. Por el contrario, sucede lo otro cuando uno pone al máximo. Cuando uno gira el comando para poner al máximo, lo que está haciendo es soltando este resorte, generando menos fuerza, o sea, haciendo que este resorte tenga menos fuerza. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que realmente esta pieza se desconecte? El equipo tiene que andar más tiempo, tiene que enfriar para que la presión de este gas baje mucho, porque el resorte ahora no tiene tanta fuerza. Entonces, ¿cuál es la otra situación que puedo generar? Que esta presión sea más baja. Entonces, para que esto baje, tengo que generar funcionamiento, tengo que generar enfriamiento. Entonces, en ese caso va a llegar un punto donde sí, realmente, aunque el resorte tenga poca presión, de todas maneras va a ganarle a este diafragma que está acá y va a abrir el contacto, ¿sí? Eso es básicamente cómo funciona un control de estos de temperatura, ¿sí? Un control termostático. Ahora vamos a ver el otro ajuste que esto tiene, que es este que está acá, que ese normalmente no está al alcance del usuario, que es el control del diferencial, ¿sí? El ajuste del diferencial es un tornillito, ¿sí? Que está, por ejemplo, en este caso, ahí. Es este tornillito que está acá. En otro tipo de termostatos, por ejemplo, el ajuste del diferencial, como en este, es otro tornillito que está ahí, ese que está acá. En este, es ese tornillo que está ahí adentro, ¿sí? El ajuste del diferencial es un ajuste que ya viene de fábrica, que normalmente en este tipo de termostatos no conviene modificar, ¿sí? Porque después es muy difícil volverlo a poner como estaba. Hay otros comandos que tienen posibilidades, sí, termostatos más industriales, ya veremos en algún momento, donde yo puedo regular el diferencial a lo que a mí me parezca, a lo que crea conveniente, pero en estos casos el diferencial es fijo. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Bien, el ajuste del diferencial, por ejemplo, lo que va a permitir, o lo que designa básicamente el diferencial, es la temperatura de arranque. ¿Está bien? El control principal, el de arriba, el que el usuario manipula, con eso lo que se selecciona es la temperatura de corte. O sea, con esto el usuario lo que elige es en qué temperatura el compresor se va a apagar. Y el diferencial lo que determina es a qué temperatura el compresor va a volver a encender. Porque dijimos que si se apaga y ya queda apagado para siempre no tiene sentido, en algún momento va a tener que encenderse. Entonces, la temperatura de arranque la va a determinar el ajuste de ese controlito que estábamos viendo recién, el ajuste de este control que es el diferencial. Entonces, uno regula la temperatura de corte o de apagado y el diferencial lo que regula es la temperatura de arranque. A ver, ¿qué quiere decir esto? Los termostatos estos, por ejemplo, termostatos de contacto, como este que estamos viendo, lo que censan básicamente es la temperatura del evaporador propiamente dicho, de la chapa, ¿sí? O en el caso de las heladeras que tienen el evaporador oculto, del fondo de la heladera donde se genera el hielo, la escarcha, ¿sí? Esto lo que mide es esa temperatura. La temperatura de la placa evaporadora, por ejemplo, donde circula el refrigerante, es muchísimo más baja que la temperatura que hay en el interior de la heladera, ¿está claro? O sea, ¿qué quiere decir? Que normalmente eso tiene aproximadamente entre 13 y 14 grados bajo cero, tiene la placa evaporadora. Si yo mido la temperatura de superficie del evaporador en sí, en el caso de una heladera, ahí van a estar en el orden de entre 13, 14, 15, 16 en algunos casos grados bajo cero de la chapa, donde se forma la escarcha. Y sin embargo, en la heladera, ustedes siempre en la parte de abajo de la heladera van a tener temperaturas positivas, ¿sí? 1 grado, 3, 5, ¿está bien? Y la temperatura del evaporador es la que está mucho más fría. El termostato lo que mide casualmente es la temperatura de la serpentina, no del aire que hay en la heladera. Pero, de todas formas, hay una relación entre la temperatura esa de la serpentina y lo que está pasando en el aire. Cuanto más fría esté la serpentina, seguramente más baja va a ser la temperatura del aire del interior del gabinete. ¿Está bien?
Yo acá puse como referencia estos valores, ¿sí? Fíjense, cuando uno selecciona, por ejemplo, la opción de máxima temperatura con la ruedita, lo que van a lograr básicamente en el interior de la heladera es una temperatura de 1 grado centígrado. En ese caso, la placa evaporadora estará sin problemas en menos 16, por ejemplo, cosa por el estilo. Cuando se selecciona medio, la temperatura límite a la cual va a apagarse el compresor va a rondar en los 3 grados y cuando está al mínimo normalmente va a apagar a 5 grados. ¿Está bien? Todas estas son temperaturas de corte, como les estoy diciendo. ¿Qué quiere decir? Si yo elijo el máximo, con la rueda acá pongo al máximo, el compresor va a funcionar hasta que básicamente en el interior de la heladera haya 1 grado de temperatura o menos 16 casualmente en el evaporador. Ahí en ese momento se va a apagar. O sea, lo que va a suceder es que el termostato va a abrir el contacto y el compresor va a desconectarse. Ahora, ¿qué va a pasar? A partir de ese momento, indefectiblemente la temperatura va a empezar a subir, ¿sí? Yo voy a llegar hasta acá y la temperatura después va a empezar a aumentar. Y en algún momento yo voy a tener que poner en marcha el compresor de vuelta. Y ahí es donde empieza a jugar el diferencial, ¿sí? Los ajustes de diferencial en este tipo de termostatos normalmente vienen calibrados en 2 grados. El ajuste del diferencial es 2 grados. ¿Qué significa esto? Que si yo corté, por ejemplo, en 1 grado, la temperatura bajó hasta 1 grado y ahí el compresor se apagó, estamos diciendo que ahora la temperatura de ahí, a partir de ese momento, va a empezar a aumentar. Bueno, ¿cuánto va a aumentar la temperatura hasta que el compresor arranque nuevamente? 2 grados. De acá la temperatura va a subir 2 grados y ahí el compresor va a arrancar otra vez. Cuando el compresor arranque, se supone que otra vez la temperatura va a bajar hasta acá y ahí se va a apagar. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo pongo el máximo, el equipo va a apagarse cuando se alcance 1 grado de temperatura y después, cuando suba a 2, o sea, en 3 grados va a arrancar nuevamente. Yo acá les hice un pequeño ejemplo con esto, fíjense. Vamos a hacer así. Supongamos que la heladera es nueva, ¿sí? Es 0 kilómetros, yo la acabo de comprar, o es una heladera que la tuve apagada, supongamos, mucho tiempo, y tengo 30 grados, ¿está bien? Entonces, pongo el termostato como primera medida en el mínimo, lo pongo en esta opción, ¿sí? Para que apague ahí. Entonces, en el interior de la heladera va a haber temperatura ambiente en ese caso, supongamos un día de verano, hay 30 grados. Ahora yo voy a enchufar el sistema y el sistema va a empezar a enfriar, el refrigerante va a empezar a circular por los evaporadores y se supone que esta temperatura va a empezar a bajar. La temperatura esta va a bajar, va a ir bajando de a poco y si yo puse el termostato, por ejemplo, en la opción de mínimo, o sea, en esta, cuando llegue yo acá con la temperatura llegue a los 5 grados, ahí en ese punto, ahí el compresor ahora se apaga. ¿Está claro? Ahora, ¿qué va a pasar? Yo logré bajar de 30 hasta 5 la temperatura. Bien, como yo tengo el termostato regulado en mínimo, ahí el compresor ahora en este punto se va a apagar. Pero yo que no pude hacer es tocar el diferencial. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con esta temperatura? Esta temperatura va a empezar a subir de vuelta. ¿Cuánto va a subir? Lo que tenga seteado el diferencial. O sea, como dijimos recién, 2 grados. O sea, voy a llegar acá. Esto va a ser, por ejemplo, de 2 grados centígrados. ¿Está bien? O sea, la temperatura va a subir 2 grados y acá ¿qué va a haber ahora? 7. ¿Bien? O sea que yo arranqué con una temperatura muy alta, bajé hasta la temperatura de control que le seté el termostato acá al mínimo y ahí el compresor se apagó. Ahora, a partir de ese momento la temperatura empezó a subir. ¿Cuánto se va a ir de vuelta a lo que el diferencial me permita? En este caso 2 grados. O sea que ahora voy a arrancar en 7. Cuando arranque en 7, ahora va a volver a bajar la temperatura ¿hasta dónde? Hasta 5, que yo dejé el control de temperatura de corte en mínimo. Entonces, la temperatura todo el tiempo va a estar yendo y viniendo entre estos dos parámetros, ¿sí? Entre 5 y 7. Esta sería la opción de mínima. Ahora, si yo de golpe digo, bueno, no, esa temperatura no me convence, yo quiero más enfriamiento, vengo y lo pongo acá, al máximo. Entonces, ahora el compresor, ¿qué va a pasar? Va a arrancar acá en 7, como estaba antes, y ahora la temperatura va a bajar de vuelta. Cuando llegue acá, ahora ya no va a cortar ahí, ahora va a seguir para abajo. Va a seguir para abajo, va a seguir para abajo, va a seguir para abajo enfriando hasta que lleguemos acá. Y ahora sí, acá, ahí sí, ¿está bien? Ahora se va a apagar en ese punto. Punto, se apagó. Ahora, yo lo único que modifiqué fue esto, la temperatura de corte. El diferencial no lo pudimos tocar, el diferencial sigue siendo de 2 grados. Entonces, ¿qué sucede? Voy a llegar acá abajo. Corté ahí, fenómeno, porque yo ajusté el ajuste de corte.
Y ahora la temperatura va a subir de vuelta. ¿Cuánto? 2 grados. Entonces va a llegar acá ahora 3. Y ahora me voy a mover entre 1 y 3. Muy distinto que lo que sucede acá, entre 5 y 7. Ahora yo voy a mantener temperaturas más abajo. Y lo mismo va a pasar si elijo la opción de medio. Me voy a mover entre 3 y 5, por ejemplo, ¿sí? Ahora, nosotros estamos hablando que el arranque se va a dar con 2 grados de diferencia respecto del corte. Por eso se llama diferencial, porque es una temperatura de diferencia entre un parámetro y otro. Hay 2 grados de diferencia entre el corte, que es acá, y el arranque, que es ahí. Ahora, ¿en cuánto tiempo van a subir estos 2 grados? Bueno, ese es otro cantar, ¿está bien? O sea, yo lo único que el termostato lo que me garantiza es que una vez que suban 2 grados, ahí arranca de vuelta. Ahora, esto va a suceder en un determinado tiempo. Bueno, esa condición es muy variable. Ese tiempo puede variar por muchos factores. Imagínense en esto. Si yo no tengo nada adentro de la heladera, tengo vacía, por ejemplo, lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a llegar muy rápido hasta este punto porque no hay nada que enfriar. Y después, como no tengo nada ahí adentro que genere calor, va a tardar mucho en subir 2 grados la temperatura hasta que arranquemos de vuelta. Y después va a arrancar en algún momento, sí, fenómeno. ¿Qué va a pasar después? Cuando vuelva a arrancar, va a bajar muy rápido también, va a andar muy poco tiempo, porque no hay nada para enfriar ahí, y después va a tardar mucho en subir la temperatura porque no hay nada que genere calor. O sea, ¿qué quiere decir? Que en una condición de baja carga, o sea, baja carga, nosotros llamamos carga térmica a la cantidad de calor del interior del gabinete, ¿está bien? En una condición de baja carga, lo que sucede es lo siguiente: el sistema funciona muy poco tiempo y está parado mucho más tiempo, ¿está bien? Ahora, lo contrario sucede si yo en la heladera o lo que sea, la tengo cargada con un montón de cosas. Me va a pasar que me va a costar mucho trabajo llegar hasta acá al fondo, voy a tardar mucho tiempo de funcionamiento para llegar a la temperatura de corte. ¿Y después qué va a pasar? Cuando corto el compresor, como yo tengo ahí adentro mucha mercadería que está alargando calor permanentemente, estos 2 grados de acá se van a incrementar de una forma mucho más rápida. La temperatura va a subir más rápido y va a arrancar más rápido, o sea que va a estar más tiempo parada, menos tiempo, perdón, va a estar menos tiempo detenido. El sistema va a andar mucho y va a estar poco tiempo parado. En verano también es común eso, ¿sí? En verano es muy normal, por ejemplo, que el equipo ande mucho y esté parado muy poco, porque cada vez que uno abre la puerta entra mucho calor y cosas por el estilo, que no sucede en invierno. Otro factor a veces que determina la situación de poco tiempo de detención es el mal cierre de las puertas, por ejemplo. Cuando las puertas cierran mal, los burletes están malos, una vez que el sistema cortó, ahí automáticamente después va a arrancar muy rápido, por ejemplo. Eso suele suceder también. Y un problema muy común, que es el que muchas veces el cliente siempre plantea, que dice que la heladera no corta, ¿está bien? Que no para, que está andando todo el tiempo. Bueno, eso puede deberse a 2 factores. Muchas veces hay muchos técnicos que automáticamente cuando pasa eso van y cambian el termostato. Bueno, cuidado, no siempre es eso el problema. Tengan en cuenta lo que tiene que pasar acá. Para que el termostato realmente corte, realmente abra el contacto, esta parte donde está el bulbo que vimos, esta parte se tiene que enfriar, ¿sí? Si no hay enfriamiento ahí, el termostato no va a desconectar nunca. Entonces ahí no es un problema del termostato. Ahí lo que está pasando es que el equipo ese no está enfriando correctamente. Tendremos que ya remitirnos a problemas de rendimiento, como esos que ya vimos, ¿sí? Tendremos que ver por qué esa heladera no está enfriando, si le falta refrigerante o si el compresor ya está gastado. Todas esas cosas que se determinaban con una válvula pinche, acuérdense. Yo lo que tengo que ver, fijarme antes de cambiar un termostato, es que donde está ubicado el bulbo por ejemplo, ahí realmente haya enfriamiento, ¿está bien? Haya hielo, haya escarcha. Si donde está el bulbo yo no veo hielo, no veo enfriamiento ahí, bueno, sepan que el termostato no tiene ningún problema. Ahí el termostato no va a accionar. Esto va a cortar siempre y cuando esto detecte enfriamiento. Ahora, distinta sería la situación si, por ejemplo, donde está el bulbo agarrado con las chapitas y los tornillitos, estaría cubierto completamente eso de hielo, esto estuviera enterrado en un bodoque de hielo, y así todo, el termostato no desconecta. Bueno, en ese caso sí, quizás la culpa es del termostato, que se quedó con el contacto pegado, o se trabó todo el mecanismo que tiene ahí adentro de los tornillitos, el resorte y todo eso, ¿sí? O sea que en ese caso sí sería factible cambiarlo. Ahora, cuando lo van a cambiar, por ejemplo, guarda con eso también, ¿sí? Lo más sano, lo más saludable siempre es llevar el termostato que ustedes tenían, ¿sí? Y
porque acá tiene un montón de números y códigos, ¿sí? Y cosas, que conviene llevar esto para que el fabricante, o mejor dicho el vendedor, busque en su catálogo y les dé uno de las mismas características. Guarda con eso. Quizá no de la misma marca, pero sí de las mismas características. Los termostatos físicamente pueden ser parecidos o iguales, o todos funcionan, mejor dicho, de la misma manera, pero vienen con distintas regulaciones internas, ¿está bien? No es lo mismo un termostato, por ejemplo, para una heladera doméstica, que un termostato que es para un equipo que solamente es un freezer, que trabaja a una temperatura muchísimo más baja. Si yo, por ejemplo, pongo un termostato de freezer en una heladera, lo que va a pasar es que básicamente no va a cortar nunca, porque una heladera, por ejemplo, no llega a las temperaturas que tiene un freezer. Y lo contrario puede suceder si yo coloco un termostato de heladera en un freezer. Pongo un termostato en una heladera en un freezer y lo que va a suceder ahí es que el termostato va a cortar automáticamente, muy rápido, ¿sí? Porque las temperaturas del freezer son muchísimo más bajas. Entonces, el termostato básicamente hay que elegirlo para el tipo de aplicación que ustedes le van a dar y por los rangos de temperatura que se van a manejar. Después lo que puede suceder es que tengamos como este, que tiene solamente dos contactos acá, dos patas, o puede ser como este, que tiene tres, ¿ven? Tiene esta que está acá y esta otra. Este tiene tres patas. Ahora en la próxima que ya veamos circuitos eléctricos de los equipos o de las heladeras, ahí vamos a ver la diferencia de aplicación entre este termostato y este otro que está acá, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy, ¿sí? En cuanto al funcionamiento de estos termostatos de equipo doméstico, ¿sí? Más adelante veremos que hay otro tipo de termostatos que tienen un funcionamiento muy similar, pero que tienen otro tipo de regulaciones posibles. Y después hay controles de temperatura que son electrónicos, ¿sí? Que son bastante más interesantes y hablaremos ya de ellos en algunos capítulos más adelante, ¿sí? Son termostatos un poco más precisos en cuanto al ajuste de la temperatura. Bueno, sin más, por hoy los dejo y nos veremos la clase siguiente.